Buenas noches. Mi compañera Diana Montes y yo, Hugo Monterrosa, presentamos Unidad Didáctica basada en la educación matemática realista de Freudenthal en el proceso de modelación de funciones de los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Camilo Torres de Zipaquirá. Entonces, nuestra pregunta de investigación es cómo la implementación de una unidad didáctica basada en la educación matemática realista de Freudenthal influencia los procesos de modelación de funciones de los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Camilo Torres de Zipaquirá. Entonces tenemos los antecedentes. Entonces la parte de modelado con educación matemática realista. Entonces en la propuesta elaborada por Henao e Vanegas, mediante las consideraciones metodológicas de la educación matemática realista, ellos caracterizaron, identificaron y describieron los diferentes niveles de matematización que presentarán en los estudiantes cuando se enfrentan a situaciones realistas que involucran la creación de los modelos cuadráticos. Aquí las producciones de los estudiantes desempeñaron un papel fundamental para comprender cuáles son los niveles de matematización que se presentan cuando trabajan en contextos significativos. Ya en la parte de unidades didácticas diseñadas con modelamiento de funciones, pues en este primer trabajo, Barajas y compañía usaron el modelo pedagógico del aprendizaje significativo y la estrategia pedagógica del trabajo colaborativo en estudiantes de grado noveno. Con la implementación de esta unidad didáctica se logró tener un mayor control sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pasando al marco conceptual, entonces en los referentes legales, el Ministerio de Educación Nacional, en los lineamientos curriculares de matemáticas, establece que la modelación permite a los alumnos observar, explicar, predecir y construir conceptos matemáticos en forma significativa. Y al revisar las matrices de referencia de matemáticas, se puede encontrar que uno de los procesos que se espera que adquiera el estudiante es que use y relacione diferentes representaciones para modelar situaciones de variación. En la parte de los referentes históricos, entonces tenemos que Galileo Galilei y los pitagóricos establecían que las leyes de la naturaleza se podían expresar a través de las matemáticas. René Descartes presentó la idea de que la geometría del plano podía reinterpretarse en términos algebraicos. Y por la parte de Isaac Newton, pues con las leyes de matemáticas del movimiento, pues él planteó que todos los fenómenos del universo se pueden expresar en términos de las matemáticas. Pasando a los referentes disciplinares, nosotros pues, trabajamos las funciones. Una función es una regla que asigna a cada elemento x de un elemento a exactamente un elemento llamado f de x de un elemento de un conjunto b. Entonces se puede entender que el dominio de una función es el conjunto de todas las posibles entradas, mientras su rango es el conjunto de todas sus posibles salidas. Entonces aquí tenemos la función lineal, vamos a trabajar función lineal y función cuadrática. Esta es la forma de la función lineal, ¿cierto? Entonces donde a viene siendo la pendiente, entonces cuando el valor de a es positivo, pues se dice que la función lineal es creciente, y cuando el valor de a es negativo, la función lineal es decreciente. Para la función cuadrática esta es la forma ax cuadrado más bx más c, donde a pues me indica si la parábola se abre hacia arriba cuando es positiva y si se abre hacia abajo cuando es negativa. Y con esta expresión pues podemos calcular el vértice, nos sirve para calcular el vértice de la parábola. Pasamos al marco teórico. Entonces, en cuanto al principio fundamental de la educación matemática realista, se basa en que los estudiantes deben aprender matemáticas desarrollando y aplicando conceptos y herramientas matemáticas en situaciones de la vida diaria que tengan sentido para ellos. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo donde podemos comparar los niveles de matematización de la educación matemática realista con los subprocesos de modelación. Entonces partimos de contextos y situaciones de la vida real, ¿cierto? Como generadores de la vida matematizadora, de la actividad matematizadora. Esto se puede asemejar con la formulación del problema en la modelación. Luego pasamos al nivel situacional. Aquí los estudiantes usan su experiencia para identificar y descubrir la matemática existente en el contexto. Entonces esto se puede asemejar a la sistematización en la modelación, que es la selección de los objetos relevantes, las relaciones, el dominio de investigación resultante y la idealización de las mismas para hacer posible una representación matemática. Luego se inicia el proceso de matematización vertical, que se puede comparar, digamos, con la traducción de los objetos y las relaciones del lenguaje matemático. Luego pasamos al nivel referencial. En este nivel referencial aparecen las representaciones y las descripciones
conceptos y procedimientos personales que esquematizan el problema, y se puede asemejar con el uso de los métodos matemáticos para arribar a resultados matemáticos y conclusiones. Luego pasemos al nivel general. Aquí se reflexiona sobre los modelos utilizados en el nivel anterior, los aspectos que son generalizables, que los estudiantes concluyen que son utilizables en conjuntos de problemas. Y este, digamos que se puede asemejar entonces con la interpretación de los resultados y conclusiones. Y por último tenemos el nivel formal, donde se comprende, utiliza conceptos, procedimientos y notaciones convencionales que hacen parte de la matemática, y esto equivale, digamos, se puede comparar con la evaluación de la validez del modelo por comparación de datos. Entonces ahora pasamos al marco metodológico. Para el diseño y el estudio metodológico del insumo didáctico se elige la investigación-acción como instrumento para reconstruir la experiencia docente, ya que su propósito principal es mejorar y transformar la práctica educativa articulando la investigación y la formación, permitiendo un acercamiento profundo de la realidad, vinculando el cambio con el conocimiento, procurando una mejor comprensión de la enseñanza-aprendizaje. Esta investigación-acción es una opción metodológica cualitativa cuyo objeto es permitir comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven, ya que se trabajará en el aula con el propósito de transformar algunas dificultades que se encuentran en los estudiantes de grado undécimo para lograr una comprensión de los objetos matemáticos de la función lineal y cuadrática, orientada a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces tenemos aquí los insumos didácticos. La primera parte entonces va a ser la prueba diagnóstica, que es un problema de perímetros con áreas, relacionado con perímetros y áreas. Entonces se tienen 300 metros de malla para instalar una cerca en un jardín rectangular. Entonces se va a realizar un bosquejo acerca de la cerca del jardín, acercar las medidas que puede tener el largo y el ancho de ese jardín. Aquí ya se va a expresar, los estudiantes tienen que expresar un modelo del área, una función que modele el área. Entonces aquí se van a encontrar unos rangos, unos rangos para los cuales el área es mayor a 5000. Aquí se pregunta si ella puede cercar un jardín con área de 7250 metros cuadrados, y se encuentran las dimensiones del área más grande que ella puede cercar. Luego pasamos ya a la guía número 1. Entonces es el modelado de la función lineal. Y tenemos la práctica experimental, las velas. Aquí se tiene una vela de parafina corriente, cuya altura es de 4,5 centímetros y diámetro 4 milímetros. Entonces, en esta, al encenderla, pues obviamente se va a consumir. Tenemos unas 5 partes. Estas primeras 3 partes pues van a ser una parte más experimental, más práctica, ¿cierto? Experimental. Ya en la parte de, pues se va a elaborar un modelo, se pide elaborar un modelo y luego se verifica ese modelo. Entonces, esta es una experiencia que se ajusta al primer nivel de la educación matemática realista, el nivel situacional, donde se desarrollará la matematización horizontal, proyectando que el estudiante identifique las magnitudes, o sea, las variables que intervienen en la situación, utilice el material concreto para representar la situación, visualice el problema desde diferentes puntos de vista. Entonces tenemos la guía número 2, el modelado de la función cuadrática. Entonces la tarea número 1 va a ser a qué no adivinas cuántos hay. Entonces aquí se va a construir con unos fósforos se construyen estas siguientes figuras. Entonces en esta parte pues se busca construir diversos modelos matemáticos. En teoría pues deben ser cuadráticos que permitan contar la cantidad de elementos de la figura en función de su tamaño. La segunda tarea pues va a ser apretones de manos. Entonces al acabar una reunión a la que asisten un cierto número de personas, todos se dan la mano para despedirse. Entonces aquí se busca en esta tarea pues construir diferentes modelos cuadráticos que den cuenta de la cantidad de apretones de mano que se realiza en una reunión con un cierto número de personas. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.